Bendiciones a todos los suscriptores y a todos aquellos que vean en estos momentos este video o cualquier otro video de la serie. Vamos a analizar este capítulo, vamos a continuar con nuestro video número 38 de la Primera de Corintios. Estamos analizando todavía el versículo 7, la comunidad y el matrimonio, el lugar del matrimonio en la comunidad cristiana. Y este punto muy particular, el agobio, el problema inminente que los cristianos en Corinto tienen, versículos del 25 al 31. Le voy a dar una lectura y ahorita continuamos con la explicación. Dice el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Escribe Pablo, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay unos 4 o 5 puntos que vamos a tomar en consideración en estos momentos en el análisis de esta sección. Encontramos lo siguiente en el pizarrón. Primer punto. Pablo está hablando en el verso 26 de una necesidad que apremia, de una circunstancia que está urgente. Dice, tengo esto pues por bueno a causa de la necesidad que apremia, y lo cual nos dice que entonces en esos momentos en la congregación están sucediendo circunstancias, posiblemente son ajenas a la congregación, pero que afectan a la congregación. Me atrevo a decir, de acuerdo a lo que he leído en algunos comentaristas, que la persecución de los romanos hacia los cristianos se está incrementando en esta época se está incrementando debido a que en Palestina ya están los actos de rebelión de los judíos, ya están creciendo, están aumentando y están causando problemas, están causando preocupación al imperio romano. Ustedes y yo sabemos, los que ya son cristianos, sabemos que los problemas van a seguir avanzando en Jerusalén hasta que el imperio decida mandar suficientes soldados para calmar esos movimientos armados en Palestina, y va a culminar finalmente en la toma del templo, en la destrucción del templo en el año 70, y cuando ya el cristianismo ha crecido suficiente en el mundo grecorromano. Pero esos problemas posiblemente en estos momentos en que la carta está siendo recibida por los corintios, está en sus inicios. Y Pablo les avisa y dice, debido a la necesidad que apremia, verso 26, le haría bien al hombre en quedarse como está. Y la realidad cristiana es la siguiente. Cuando Pablo está diciendo, verso 29, déjenme brincar al verso 29, cuando Pablo dice, mas os digo esto, dice, mas también si te casas no pecas, el 28, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Y luego el verso 29, cuando dice, esto digo hermanos que el tiempo es corto. Y esas frases nos indican lo siguiente. Nos habla Pablo de una necesidad que apremia entre el grupo cristiano que se encuentra en Corinto, y que esa necesidad que apremia no va a ser permanente. Esos sucesos, esos agobios, esos problemas son temporales. Cuando dice el verso 29, esto digo hermanos que el tiempo es corto. El tiempo es corto nos está diciendo entonces que los problemas que los cristianos en Corinto van a experimentar son de poca duración. Cuando decimos de poca duración, no podemos especificar el tiempo, una semana, 15 días, 30 años, 5 años, no sabemos, pero conociendo la historia sabemos el desarrollo
del cristianismo en el mundo greco-romano y cómo fue avanzando y cómo pasaron siglos, me atrevo a decir siglos, porque la historia así lo menciona, hasta que Constantino institucionaliza el cristianismo como la religión oficial del Estado, del gobierno, lo cual va a ser algo terrible, porque cuando ya la religión está institucionalizada, se van a introducir dentro del grupo cristiano todos aquellos que van a provocar prácticamente, van a provocar la aparición del catolicismo y la idea, la imagen de la iglesia verdadera va a quedar diluida en el tiempo de la historia. No que la iglesia desaparezca, la iglesia va a seguir firme y fiel, puesto que esa fue la promesa que el Señor dio de que estaría con todos los cristianos hasta el final de los tiempos. Solo que aquellos verdaderos cristianos se separarían y estarían, vamos a decir, ocultos para evitar las persecuciones, para evitar los problemas que la institucionalización trajo a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera. Bueno, continuamos con esto. Pablo menciona estas frases, lo cual nos lleva a la siguiente idea. El tiempo de los cristianos es corto, el tiempo de los problemas son cortos, y esa es una realidad cristiana. Y entonces ya Pablo, una vez que menciona que mencionamos esto acerca de la realidad cristiana, en cada época, en cada lugar, en cada circunstancia, siempre tenemos una realidad en nuestras congregaciones. Vamos a enfocarnos a Corintios y vamos a mirar cómo se apega también a nuestras circunstancias actuales. Pablo comienza con los versículos 25 y 26. Cuando está diciendo esas frases que él menciona, déjenme leérselos otra vez, dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. El párrafo está diciendo prácticamente que vírgenes, refiriéndose a ambos sexos, puesto que el versículo 25 y versículo 26 nos está hablando de ambos sexos, solteros, solteras, que debido a la situación en que se encuentran, debido a ese agobio, debido a esa necesidad, su realidad es el siguiente: quédense como estén. No procuren casarse, no procuren unirse, dice el versículo 26, 25. Doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia. Pablo es específico y dice: no tengo mandamiento del Señor, pero él hace uso de su recurso personal. ¿Cuál es? Él es un apóstol escogido por el Señor y tiene la autoridad para dar su instrucción muy particular en este asunto, que se complementa con lo que dice en el verso 26, hará al hombre quedarse, que se quede como esté, hará bien al hombre que se quede como esté debido a los problemas o las circunstancias que está aconteciendo en estos momentos en Corinto. En cualquier congregación, cuando hay problemas, miren, por ejemplo, en esta época en la que estamos viviendo, hay problemas de supervivencia, hay problemas de empleo, hay problemas de trabajos, hay problemas en la sociedad, y puede haber cristianos que están planeando llegar a casarse. Parece muy dura esta situación, este consejo que Pablo da cuando dice: recomiendo que mejor se queden como estén, porque hay circunstancias terribles en estos momentos. No está diciendo que no se casen. Más adelante vamos a mirar que él menciona que el que quiera casarse, que se case, no peca. Pero es una recomendación personal que Pablo da, que si las circunstancias en esos momentos son terribles, sería más conveniente, tanto para el hombre como para la mujer, evitar el matrimonio. A los Corintios se los dijo, pero puede ser aplicable también a nuestra época. Si las situaciones económicas, financieras, políticas, sociales, familiares son difíciles en una pareja que desea contraer el matrimonio, deben de meditarlo 2 veces antes de tomar la decisión. Si no hay trabajo, si no hay suficiente ingreso y en el hogar que planean formar, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a vivir? La falacia de decir que con amor se pasan todos los problemas no debe ser tomada en consideración. Es una mentira. Todos los matrimonios necesitan lo suficiente para vivir y para esperar los hijos que vendrán en ese matrimonio.
Pero bueno, es la recomendación que Pablo da en esa realidad cristiana y también es aplicable en nuestra época. Pero luego él habla en los versículos 27 y 28 lo siguiente, cuando dice, ya estás ligado a mujer, refiriéndose al varón, ya estás casado, entonces no procures soltarte, no procures divorciarte. O estás libre de mujer, entonces no procures casarte. Cualquiera que sea la circunstancia, quédate en el estado en que te encuentras, porque los problemas, las circunstancias que están fuera de o dentro del matrimonio o que están en la sociedad te van a afectar en tu matrimonio. Pero como quiera que sea, así debes de permanecer. Pero, dice el versículo 28, dice, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Como Pablo está hablando acerca de que estás ligado a cónyuge, no te divorcies. Estás soltero, no te cases. Lo que Pablo está diciendo es que quiere evitar la aflicción, los problemas que van a enfrentar el matrimonio una vez que ya se realice el mismo. Al menos en esa época de la historia cristiana, entendemos que las persecuciones en contra de los cristianos estaban a la orden del día. Y Corinto no va a ser la excepción. Si hubo persecuciones en Éfeso y después, bueno, el Apocalipsis va a ser tema, va a ser libro escrito sobre ese tema para animar a los cristianos a que se mantengan fieles y firmes a pesar de las situaciones, los agobios que van a estar experimentando. Bueno, Corinto no está lejos de Éfeso, están solamente cruzando el mar, déjame recordar el mar, no me acuerdo, aquí lo tenemos en el mapa, o si es el mar Adriático. Cruzando el mar Adriático se encuentra ya Corinto, se encuentra la península itálica, mientras que Éfeso está en la parte continental de Asia. Así que Pablo menciona estas circunstancias y nos vamos al siguiente párrafo. En los versículos 27, Pablo le dice a los cristianos corintios, están libres, verso 27, cuando dice, estás libre de mujer, entonces no procures casarte. Pero no es un mensaje solamente para la mujer. El mensaje es para todos los cristianos, hombre y mujer, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones dentro de la iglesia. Por lo tanto, entonces, el consejo dado a uno es aplicable a la otra. Cuando Pablo se brinca y nos brincamos, seguimos con el versículo 29, surge otro subtema importante cuando Pablo dice lo siguiente, dice en el verso 29, está muy antiguo en mi Biblia, se me pasan las hojas, dice el verso 29, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿De qué está hablando Pablo en este versículo 29? Nos está diciendo que el matrimonio tiene que mirarse desde el punto de vista carnal. Todavía no nos vamos al cielo. Todavía no hemos emigrado hacia la mansión celestial que el Señor tiene preparado para todos los cristianos. Entonces, si todavía estamos en la tierra, en el caso de los corintios, el matrimonio se encuentra en la dimensión terrenal, la dimensión carnal. No digo la dimensión terrenal en el aspecto de vivir en el pecado. Me refiero a vivir todavía en el planeta. Así que al estar aquí en el planeta todavía tenemos aflicciones en la carne, todavía tenemos problemas en la carne. Por eso Pablo menciona, los que tienen esposa actúen como si no la tuviesen. ¿Qué significa eso? El cristiano tiene dos compromisos una vez que se casa. Primer compromiso es para con Dios. Segundo compromiso es para con su familia. Una vez que ya se casa la persona, entonces sus compromisos están divididos y frecuentemente sus energías se concentran más en la familia y menos en la iglesia. O dígame usted, hermano predicador, si acaso no hemos encontrado constantemente la respuesta de aquellos de nuestros hermanos o hermanas que no asisten constantemente a los servicios religiosos. Y que cuando vamos y hablamos y les decimos, hermano, hermana, usted está fallando en cumplir su compromiso para con Dios, nos contestan, a veces hasta enojados, nos contestan y nos dicen, es que tengo que trabajar. Y es verdad, o sea, es que tiene aflicción, tiene problemas financieros, tiene problemas de economía y por lo tanto toma un trabajo, toma otro trabajo, tiene que trabajar. Y entonces aquel cristiano se olvida, no vamos a decir que totalmente, pero se olvida un poco de su compromiso primero, que es para con Dios. Dios proveerá.
Pero cuando el cristiano no cree en esa providencia de Dios, entonces dice, no, yo soy el que tengo que resolver las circunstancias económicas de mi matrimonio. No es Dios quien me lo va a resolver. Y cuando comienza a hablar así estas personas, estos cristianos, indica que se están alejando poco a poco de su fe primera, de la primera vez que tuvieron fe la suficiente para convertirse en cristianos. Tiene sentido entonces lo que Pablo está mencionando en el versículo 29, cuando dice que los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen. Diremos algunos de nosotros, eso es imposible. Si ya tengo esposa, ya tengo un compromiso, ya tengo hijos, por lo tanto ese consejo que Pablo está dando aquí tiene otro sentido. No es que que tengo que ser un irresponsable o tengo que vivir todavía como cuando era soltero. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice, los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen, que tengan en cuenta que las situaciones problemáticas, las situaciones de disgusto que va a haber durante su matrimonio por las cuestiones externas, falta de empleo, falta de ingresos para poder vivir en el matrimonio, le va a afectar. Entonces, le va a afectar tanto que va a retirarse de un poco, no vamos a decir que totalmente, va a retirarse de Dios. Los que se retiran totalmente van a sufrir consecuencias o están sufriendo las consecuencias de haberse retirado del Señor. Pero eso es otro tema, no lo vamos a tratar aquí en estos momentos. Así que Pablo está diciendo que en el verso 29 estamos viendo que el matrimonio pertenece prácticamente a la dimensión carnal y que los que tienen esposa vivan, actúen como si no la tuviesen, aunque la tengan, como si no la tuviesen. Vamos a investigar más adelante sobre este asunto, porque muchos cristianos podemos decir que estamos en desacuerdo con esa frase que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo, o lo que Pablo continúa diciendo en versículos 30, es que los que lloran tienen que actuar como si no llorasen. En pocas palabras, tienen que resistir lo que está aconteciendo. Dice más el texto 30, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Pablo está diciendo que todas las circunstancias que pasen en la vida en estos momentos son temporales. ¿Tienes esposa? Es temporal, el tiempo que dure el matrimonio. ¿Tienes agobio? Es temporal, el tiempo que dure el agobio. ¿Estás llorando? Es temporal, el tiempo que dure tu tristeza y después sigue la vida adelante. ¿Estás gozándote? ¿Estás alegre? ¿Estás disfrutando? Es temporal. Así que recuerda, como si no te alegrases, no te pusieras contento porque eso es temporal, también terminará. Y los que compran, bueno, compran, pero lo que compran no va a ser eterno. Compramos, adquirimos y lo tenemos nada más, pero como si no lo poseyésemos, puesto que eso no es eterno y nunca nos va a acompañar a la tumba el día que fallezcamos, el día que vayamos con el Señor. Así que Pablo está diciendo, no pongamos demasiado esfuerzo, no pongamos demasiada atención en todo aquello que es temporal, en todo aquello que es material. Tenemos, gracias a Dios. No tenemos, ya vendrán tiempos mejores. Pablo está mencionando que la apariencia del mundo pasa, dice el verso 31. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, en este mundo podemos incluir todos los disfrutes, todos los goces, el hecho de estar casado, el hecho de estar soltero, todo eso va a pasar y un día terminará. Por eso, incluso los problemas, los agobios, las situaciones negativas que en la congregación de Corinto están aconteciendo, Pablo les dice, todo esto pasará. Y finaliza con los versículos 30 y 31, cuando Pablo vuelve a repetir otra vez, dice, todo esto es temporal, todo esto va a pasar la apariencia de este mundo. Quisiera pues, dice Pablo, que nos olvidáramos un poco de esto, porque esto simplemente va a terminar. ¿Qué dice acerca de los que lloran? Va a terminar el sufrimiento. ¿Qué es acerca de los que se alegran? Va a terminar la alegría y bueno, vamos a seguir la rutina. Los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan como si no tuviesen. Pablo nos está diciendo entonces que miremos las circunstancias que están aconteciendo y que recordemos que todo lo que está aquí en el mundo es temporal. El mundo mismo es temporal y lo único que es eterno es estar bien con Dios. ¿Ha usted abandonado la iglesia? ¿Se ha retirado un poco?
acérquese nuevamente con sus hermanos, con los hermanos en Cristo, en el lugar donde usted se reúne, porque los problemas que tenga, las situaciones que tenga, positivas o negativas, son temporales. ¿Está usted muy bien en su matrimonio? ¿Está usted muy bien en su situación? También esto es temporal. La cuestión es, tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestra vida es temporal, los agobios son temporales y la permanencia con el Señor es lo más importante. Que Dios le dé bendiciones, que Dios esté con usted. Nos miramos en el siguiente video, en el video número 39. Que la pase bien. Hasta luego.